Hola, buenos días a todos. Eh, Nos da mucho gusto recibirlos en este nuevo webinar de la Academia Fester. Les doy la bienvenida. Soy Gerardo Rodríguez y pues bueno, vamos a ver este webinar que se llama Soluciones Fester para tu casa. Y pues bueno, pues ya como ya les dije, sean ustedes bienvenidos. Espero que para este webinar, pues las sugerencias que les damos es que estén de ser posible en un área cómoda donde puedan concentrarse y prestar atención a la sesión. Hay un chat para enviar las preguntas que está al lado derecho de su pantalla. Entonces ahorita les explico cómo poner las preguntas. Vamos a escoger al final algunas preguntas para dar respuesta en ese momento, pero si alguna queda sin responder y ustedes consideran que son muy importantes, por favor, mándelas personalmente a mi correo, Gerardo Rodríguez, en gerardo.rodriguez@henkel.com, donde con gusto contestaré cada una de sus dudas. Ok, entonces, bueno, aquí la forma de hacer las preguntas en la pantalla que está, le digo, de su lado, en el panel que está de su lado derecho. En la parte inferior existe este botoncito azul, entonces pueden escribir la pregunta y después darle clic para que nos llegue a nosotros. Le va a llegar a un moderador y después al final ellos me las van a pasar para irlas contestando. Si ven mi imagen en el mismo recuadro de la diapositiva, pues le pueden dar clic también en el botón inferior derecho para que se salga y se vaya a la parte superior del panel. Entonces, bueno, siendo de esta manera, ustedes ya pueden ver la pantalla completa. Entonces, bueno, este webinar de Soluciones Fester para tu casa tiene cuatro puntos. Los objetivos, unos antecedentes muy breves. Después vamos a abundar en las soluciones Fester para cada etapa de la construcción. Y al final vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, iniciando con los objetivos, les puedo comentar que, bueno, el objetivo de este curso es que al final cada participante, cada uno de ustedes puedan conocer los principios generales de la prevención y del mantenimiento de la casa, por supuesto, la importancia de conservar adecuadamente un inmueble. En consecuencia, pues vamos a hablar del portafolio de soluciones Fester. Y durante todo el webinar, pues vamos a compartir las buenas prácticas constructivas de la cultura Fester. Que bueno, como ustedes saben, tenemos 70 años en el mercado. Y pues bueno, estas buenas prácticas constructivas se han acumulado y pues bueno, estos webinars es un buen motivo para compartirlas. Este webinar está dirigido a público en general, también a arquitectos, ingenieros, contratistas, propietarios y usuarios de una casa, o sea que propiamente, pues prácticamente para todo mundo. Entonces, bueno, sean bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de antecedentes. Los antecedentes, bueno, ¿cuáles son los momentos adecuados para incorporar soluciones Fester a tu casa? Pues prácticamente desde antes de ser concebida la casa hasta que ya está en funcionamiento. Es decir, en los 4 tiempos fundamentales, que es en el periodo de diseño del proyecto, o sea, desde ahí ya se especifican las soluciones, hay que identificar los elementos constructivos, identificar las áreas y en base a ello pues hacer unas recomendaciones que se integran al proyecto. En el segundo término, durante el periodo de ejecución de la obra, también se incorporan muchas de las soluciones para llegar a un buen fin con la construcción de nuestras casas. Posteriormente a que termina la obra, se puede intervenir las construcciones en un mantenimiento preventivo que es efectuado durante los 3 a 5 años primeros de vida de las construcciones. Esto es para prevenir los daños y deterioros posteriores. Y finalmente, pues ahora sí que durante toda la vida de la construcción hay un mantenimiento correctivo que se hace pues ya como para corregir algunos problemas que puedan ir surgiendo por el tiempo y los daños que causa en nuestras construcciones. Entonces, bueno, prácticamente el universo para atacar los problemas en nuestras casas es desde que es proyecto y durante toda la vida de la construcción. Entonces, pues bueno, les puedo comentar que como antecedentes, hablando de prevención, mantenimiento y conservación, podemos afirmar que el objetivo más importante es extender la vida útil de la construcción. Todos los consejos, todas las recomendaciones que se van a plantear en este webinar tienen como finalidad primordial
el hecho de extender la vida útil de la construcción. Por lo tanto, y como consecuencia, estamos protegiendo nuestro patrimonio y nuestra inversión. Estamos cuidando también y manteniendo las instalaciones en perfectas condiciones. Estamos reparando las instalaciones para asegurar un mejor funcionamiento. Es muy recomendable que tengamos habilitado un programa permanente de mantenimiento. Y también junto con los expertos Fester, junto con nuestras redes de distribuidores o con nosotros mismos, es adecuado que formemos un equipo para definir los criterios técnicos básicos y entre todos ellos elegir las soluciones factibles para solucionar todos los problemas de mantenimiento mayor o menor y determinar en qué momento se requiere un personal especializado o en qué momento lo podemos hacer nosotros mismos. De esta manera, nosotros vemos que las zonas o las partes de la construcción que nosotros podemos abarcar con las soluciones Fester, pues son bastantes, ¿no? Empezamos desde la cimentación y siguiendo este camino hacia arriba podemos hablar de cisternas, soluciones para pisos, soluciones para baños y cocinas, para albercas, para fachadas, para terrazas y balcones, para cancelería, para anclar objetos metálicos a la estructura, para tratar madera, y pues para la azotea. Entonces, como uno de nuestros eslogans lo dice, nosotros tenemos soluciones desde la cimentación hasta el techo. Entonces, bueno, el webinar va a ser un recorrido por todos estos elementos y vamos a mencionar algunas soluciones que son adecuadas para resolver los problemas técnicos que se generan por el uso de todos estos espacios. Les comentaba que es importante atender estos posibles problemas desde la parte de que se está concibiendo, de que se está conceptualizando la construcción, es decir, desde el proyecto arquitectónico. Aquí pongo nada más el ejemplo de un plano de una casa habitación, donde en el recuadro rojo estamos señalando pues ya los sanitarios. Entonces los sanitarios nos implican un problema de impermeabilización, pero también vemos que pues, ya en la fachada, aunque sea un render y sea toda parte del proyecto, pues ya vemos que hay materiales que van a requerir un tratamiento. Cuando usamos canteras naturales expuestas, los recubrimientos impermeables para toda la fachada, vemos que hay elementos como balcones de herrería, vemos que hay elementos de madera. Entonces, ya desde ahí estamos nosotros con la posibilidad de concebir adecuadamente y prevenir todo el tipo de problemas que nos pueden generar desgaste a nuestros elementos y por lo contrario, nosotros podemos efectuar ya un análisis de las soluciones. Entonces, bueno, esta es la parte en donde nosotros vamos a iniciar las soluciones Fester para cada etapa de la construcción. Les decía que vamos a hacer un recorrido. Espero que sean las soluciones que sean de su interés, que las puedan aplicar en el momento que ustedes lo requieran. Si requieren asesoría, pues en todo momento estamos con ustedes. Está nuestra red de distribuidores a nivel nacional. Entonces, pues bueno, vamos a ver estas soluciones. En algunas de ellas les comento, vamos a tratar de dar las soluciones generales. Estamos dando la información técnica también en las diapositivas. Sin embargo, si queda alguna duda, por favor no duden en hacerla saber, hacernosla llegar en el chat del webinar. Entonces, bueno, hablando de cimentación, pues bueno, nosotros sabemos, la cimentación es la parte de la estructura que está encargada de transmitir el peso de nuestras construcciones hacia el subsuelo. En este trabajo fundamental de recibir la carga y transmitirla al subsuelo, nos encontramos con que muchos terrenos tienen gran cantidad de humedad. Esta humedad es natural, existe pues, prácticamente en todos los subsuelos, en mayor o en menor medida, tanto en México como en todo el mundo. Entonces, bueno, esta humedad a la que se expone porque está contenida dentro del subsuelo hace que nosotros tengamos que tomar algunas medidas preventivas. Se sugieren para efectos de este webinar 2 medidas que son sencillas y muy efectivas para evitar muchos problemas y dolores de cabeza posteriores. La primera es cada vez más acostumbrado ahora que se coloquen estos polietilenos como el nuestro polietileno, Fester polietileno, que se coloca sobre todo el subsuelo, digamos por así decirlo, todo el terreno donde se va a desplantar nuestra construcción, cubriéndola y haciendo los efectos de aislamiento. Con ello nosotros estamos generando una barrera de vapor, una barrera contra el vapor, y de esa manera evitar que
cualquier parte de nuestra construcción. Antes se impermeabilizaban solamente las cadenas de desplante, en la parte de la cimentación. Actualmente ya se complementa poniendo estas barreras de vapor, porque se ha visto que también las losas y los firmes que están en contacto con el terreno natural, pues son susceptibles de estar captando humedad y que asciende por capilaridad. Entonces, bueno, dos recomendaciones muy sencillas al inicio de la obra es colocar barrera de vapor con Fester polietileno, y por otro, la costumbre esta habitual que ya tenemos de impermeabilizar las cadenas de desplante, que pues van a proteger pues, todos nuestros muros y evitar problemas de salitre, que ya lo veremos más adelante cuando tenemos salitre, cómo lo vamos a resolver. Entonces, bueno, ahí vienen marcados los productos más habituales para estas soluciones. En el caso de impermeabilizar cadenas, pues utilizamos un impermeabilizante base solvente que se llama Fester VaporType 550. Y aquí cambiamos la membrana de refuerzo, ponemos Fester Felt, que es un cartón impregnado con asfalto y que funciona adecuadamente para impedir el paso del agua en sentido ascendente. Entonces, bueno, se integra a la construcción y nos protege de humedad, como ya lo había dicho, humedad ascendente y posteriormente de salitre. Siguiendo en este recorrido, desde la cimentación hasta el techo, nos enfrentamos a un segundo elemento que son las cisternas. Las cisternas, bueno, que son elementos que están diseñados para contener agua, pues bueno, en este medio de la impermeabilización nosotros sabemos que son de los elementos más complicados, junto con las albercas, son elementos muy complicados de resolver. Sin embargo, nos podemos quitar también ese dolor de cabeza cuando utilizamos productos de alta confiabilidad. En este caso, podemos utilizar Fester CR66, que es un impermeabilizante cementoso flexible, que se aplica pues, sobre todas las caras de la cisterna, se aplica por la parte interior. Y con ello nosotros vamos a obtener una impermeabilidad absoluta. Recuerden que no solamente el agua potable que ponemos en la cisterna, no solamente el riesgo es que tengamos la pérdida y que se vaya al subsuelo, sino que también por otro lado, esas aguas de las que les había comentado que existen, agua freática que existe en el subsuelo, también pueden contaminar nuestra agua potable, por lo tanto dejará de ser potable y tendremos ese riesgo siempre latente. Por ello que estos impermeabilizantes funcionan tanto por la cara negativa con la cara positiva. Entonces, Fester CR66 es eficaz para contener el agua, pero también como trabaja en la cara negativa, también impedirá que contaminantes que se hallan en el agua freática vayan a llegar a nuestra agua potable. Entonces, bueno, y nosotros ya también como un refuerzo de este sistema, si queremos hacer que nuestra cisterna además tenga un recubrimiento con un grado sanitario, es decir, que sea más fácil de limpiar, que no se le pegue la suciedad que viene en el agua, que tenga un acabado vidriado y que sea muy agradable a la vista, podemos poner el Fester Epoxine 500 en 2 capas. De esta manera tendremos un sistema impermeable muy confiable, reforzado con un recubrimiento epóxico de alto brillo que nos va a impedir que se le adhiera prácticamente cualquier tipo de suciedad o contaminante. Y tendremos una cisterna muy eficiente en el control tanto del agua que entra como del agua que podemos perder. El Fester CR66 es importante mencionarlo, es un producto que está certificado para estar en contacto con agua potable. Se aplica como lo vemos aquí, con llana, se aplica con rodillo también, y bueno, y está esa certificación, tiene esta norma oficial mexicana. Y bueno, y lo que ya vimos anteriormente es que se puede quedar aparente o se puede recubrir con cualquier tipo de morteros cerámicos o recubrimientos epóxicos, como vimos en el ejemplo anterior. Y aquí vemos del lado derecho pues, una cisterna con agua potable que está perfectamente limpia y se puede mantener de esa manera con el uso de nuestro Fester CR66. Siguiendo avanzando en el recorrido por otros elementos de nuestra construcción, pues vamos a hablar de muros. Los muros habitualmente, pues les comentaba, se desplantan sobre las cadenas y las cimentaciones, pero también tenemos algunos muros que por estar colocados y su función sea la de muros de contención, me refiero a construcciones que tienen o que están hechas sobre bordes de cerros. Entonces esos muros, además de todo, necesitan tener un sistema también impermeable. Tenemos soluciones en Fester igualmente efectivas para esto, porque hay que excavar, hacer los cortes en el cerro, hacer los terraplenes para que nosotros depositemos nuestras losas
de desplante. Y en estos dos elementos, como podemos ver en el corte arquitectónico que está en la parte superior, pues vamos a encontrar que nuestra construcción está en contacto directo con el terreno, no solamente como veíamos en la cimentación, aquí también en los muros. Es por ello que requerimos un sistema impermeable tanto para losas como para muros. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros recomendamos que se impermeabilice con un asfáltico vasalvente. Hay opciones también, podemos poner el Fester CR66. Pero lo más habitual es que pongamos Fester Vaportite 550. Es un sistema que lleva el impermeabilizante adherido al muro y después se coloca un dren que se llama Fester Imperdren, que es este plástico premoldeado que tiene unos conos que dejan una cámara de aire entre el impermeabilizante y el terreno, de tal manera que cuando el terreno esté saturado y llegue a nuestra construcción, tenga un camino por donde desplazarse y no entre a nuestra construcción. De esa manera, aquí lo vemos en el croquis, el agua estará descendiendo y podrá salir por algunos drenes que nosotros, como parte del diseño hidráulico, tenemos que colocar en la construcción. Entonces, estaremos completando nuestro sistema de protección contra la humedad con Fester Imperdren y Vaportite, y en las losas horizontales con el Fester polietileno. De esa manera, si ustedes se fijan, estaremos haciendo un escalonado perfecto y un aislamiento total contra la humedad que se pueda estar conteniendo en estas laderas de cerros, ya sean por escurrimientos o por penetración a las capas inferiores. También tenemos que una consecuencia de no haber impermeabilizado, que nos pasa muy seguido, porque pues, es un fenómeno también mundial, no solamente en México, ni solamente en la Ciudad de México, ni en las ciudades importantes. Prácticamente en todos lados sucede el fenómeno y el problema del salitre. El salitre, como ya les había comentado, es humedad ascendente. Entonces, en esta agua que asciende por capilaridad por los muros, pues se encuentran pues, principalmente sulfatos y sales alcalinas solubles que son arrastradas por esa agua y que al llegar a cierto punto del muro van a salir y van a desprender aplanados, van a desprender pintura y pues nos van a dar este mal aspecto que tenemos. No solamente es un problema estético, es también un problema que se puede volver estructural, porque estos sulfatos y estas sales también tienen el poder destructivo de atacar los cementantes, ya sea también los naturales, como los que existen en las piedras, como también los cementantes como los que hay en el mortero o los que hay en el concreto. Entonces van debilitando, y lo que es un problema estético en un lapso de muchos años, no sé, 20, 30, 40, 50 años, se puede volver un problema estructural. Por lo tanto, hay que resolverlo. Ya lo vimos al inicio de la presentación. Es importante, la línea azul es colocar la barrera de vapor con Fester polietileno y, perdón, y lo más importante, o como complemento a este sistema, es impermeabilizar las tres caras de la cadena de desplante. Esta es la cadena que se coloca sobre la cimentación y previo a la colocación del muro. Entonces nosotros, al poner una barrera en esta zona, va a evitar que el agua que asciende por capilaridad pues llegue al muro. Se va a quedar en la parte de la cadena de concreto y pues bueno, ahí la vamos a contener. Es muy efectivo este método, sí, sin embargo hay que hacerlo de manera preventiva. ¿Qué hacer cuando este problema es un problema que ya existe, que ya vamos a nosotros tener que hacer una corrección? Bueno, lo que se hace habitualmente es que este problema se contiene, es decir, que se retiran los aplanados, de preferencia unos 30-40 centímetros arriba de la marca más alta, se retiran los aplanados y se coloca una nueva o una barrera impermeable directamente sobre el muro. Esta barrera impermeable, en el caso de nuestros productos, tenemos varias opciones. Las más comunes son Fester CR65, que es un cementoso, y también tenemos Fester Ferrofest T, que es un agregado metálico que en contacto con humedad oxida, expande y forma una barrera confiable, impermeable, que va a impedir el paso de la humedad. De esta manera nosotros, y si podemos hacerlo por ambas caras, qué bueno. Si lo podemos hacer solamente en una cara cuando son muros de colinas, pues también es efectivo. Recordemos, este sistema resuelve el problema de estar viendo los efectos del salitre. Sin embargo,
existe, se va a quedar en el muro, porque ya vimos que lo más efectivo siempre es poner una barrera horizontal que impida el paso. Entonces, bueno, es importante conocer esto, porque el salitre va a seguir en estos muros, aunque ya no lo veamos. Entonces, bueno, importante pues complementar estas soluciones de los dos impermeabilizantes que colocamos sobre la pared superficial, pues reponiendo después un repellado con mejores calidades. O sea, podemos hacer un repellado cemento arena adicionado con Festegral, que nos va a ayudar a mejorar la permeabilidad, y también lo podemos mejorar mucho en cuestiones de adherencia utilizando nuestro producto Festerbond. Siendo así, vamos al cuarto segmento de esta presentación, y vamos a hablar de pisos. También espero que estas soluciones que veamos aquí igual les sean útiles, porque habitualmente las soluciones para pisos digamos que no son tan conocidas, son muy efectivas, pero probablemente no sean tan conocidas. Entonces, bueno, en las casas que se diseñan o que se construyen, cada vez estamos viendo que hay mejores acabados al interior. Son acabados costosos, como madera de ingeniería, como pisos vinílicos ya de muy buena calidad. Hay pisos de alfombra y porcelanatos. En estos 4 elementos decorativos arquitectónicos que se están incorporando cada vez con más frecuencia a la construcción, pues bueno, estamos viendo que requieren un sistema de colocación pues mucho más efectivo que solamente poner los morteros. Estos recubrimientos, sobre todo las maderas de ingeniería, requieren una planicidad adecuada. Entonces, esta planicidad en la losa, que no existe, no existe aún cuando solamente se deja la losa, hay que generarla. Entonces, esta planicidad se genera con productos. Tenemos la familia de productos Ceresit, que son autonivelantes cementosos para todo tipo de superficies al interior, son para uso interior, conviene remarcarlo. Y tenemos un sistema de varios productos con los que nosotros podemos resolver pues, desde diferentes espesores, o sea, desde prácticamente espesor bisel o 0 hasta nivelaciones pues, de arriba de 5, 6, 7 centímetros. Entonces, bueno, yo les pido en este caso que, bueno, tomen en cuenta que se puede nivelar, va a quedar perfectamente, la planicidad va a ser perfecta, de tal manera que nuestros acabados pues, van a quedar funcionando adecuadamente. No se van a marcar, sobre todo las losetas vinílicas. No sé si se han fijado que cuando se ponen sobre firmes que están muy ondulados, se cuartean, se marcan, y cuando tienen una protuberancia se marca mucho. Entonces vamos a evitar todos esos problemas en estos acabados cuando nosotros nivelamos la superficie. Entonces les digo, hay varias combinaciones de nuestra línea Ceresit para los diferentes espesores, que entonces podemos resolver diferentes espesores. También tenemos que resolver diferentes resistencias y tiempos de secado. En fin, hay una combinación muy interesante para dar una solución adecuada a sus requerimientos. Aquí, insisto, tenemos una red de distribuidores a nivel nacional que con todo gusto les va a ayudar en sus problemas de nivelación de pisos al darles una solución adecuada en estas combinaciones. Entonces, bueno, este nicho de productos, les digo, es de alta confiabilidad, se utilizan cada vez más y los resultados, bueno, son muy adecuados. Entonces, bueno, vamos a seguir en nuestro recorrido. Un punto muy importante en nuestras casas son los baños y las cocinas. Los baños y las cocinas, pues bueno, son núcleos húmedos, como se le llaman, núcleos sanitarios, que en las construcciones, por diseño de optimizar instalaciones, siempre o casi siempre se colocan los baños encima de otros, tanto en las casas habitaciones como en los edificios departamentales. En estos edificios, pues prácticamente los núcleos sanitarios pues, son continuos y prácticamente de toda la altura de los edificios. Es muy importante que aquí nosotros tomemos en cuenta que sobre todo la zona húmeda, la de la regadera, y las otras dos que no son menos problemáticas, vayan siendo impermeabilizadas. Y pues bueno, aquí la sugerencia es utilizar Festercel 52, que es una tecnología reciente muy efectiva, o también Festercel 66.
Entonces, bueno, la manera de impermeabilizar, como vemos en estas líneas azules, es prácticamente hacer una charola. De hecho, estos elementos constructivamente se les conoce como charolas de baño. ¿Por qué? Pues porque hacen el efecto de hacer un recipiente hermético, por lo menos en la forma. Entonces ahora lo que nos toca a nosotros como impermeabilizadores es volverlos herméticos, no solamente la forma, sino también el fondo. Es decir, que esté impermeabilizado y pueda hacer las funciones reales de una charola impermeable que no deje pasar el agua hacia abajo. El Fester CL52, les diría que es una tecnología de reciente lanzamiento para nosotros. Es un sistema que se coloca a dos manos, viene en este color azul, es lo que estamos viendo acá, que funciona adecuadamente bajo recubrimientos Petri, o sea, pues prácticamente lo que en los baños se utiliza, mosaicos, azulejos, porcelanatos, cerámicos, prácticamente todo en muro y en piso. Entonces, bueno, las tres hay muchas ventajas del CL52, sin embargo, pues las más importantes es que se pueden colocar ya los acabados a 4 horas de haberlo colocado. Es decir, si se inician los trabajos de impermeabilización de un baño, la rapidez de secado de este producto nos va a permitir que en 4 horas después de que se coloca la segunda capa ya podamos estar trabajando sobre él. Por otro lado, también es monocomponente y pues como ya les mencioné, tiene un secado extra rápido. Entonces nos va a permitir avanzar mucho en la obra, haciéndola de una manera muy confiable y haciéndola de una manera pues, muy sencilla, ¿no? Es un producto de alta tecnología y de una gran sencillez de colocación y una alta efectividad. El CL52, aquí también lo vemos, ustedes lo pueden utilizar principalmente en las zonas de regadera. Sin embargo, por cuestiones de precaución y por cuestiones de prevenir problemas, pues se recomienda que se ponga pues prácticamente en los dos muros de la regadera, en las zonas verticales y en todo el piso del baño, ¿no? Sobre todo donde están los lavabos y los excusados. Y en este caso, pues sí, se va a lograr esa formación de la charola que como tal está diseñada, una charola impermeable que no permita el paso del agua. Es muy importante también, cada vez nos enfrentamos ya no solamente a los elementos de tabique y de losas de concreto. Hemos visto que ya en las construcciones verticales de gran altura, estos edificios de departamentos cada vez utilizan también sistemas muy modernos. Si ustedes tienen el caso de encontrarse en una construcción que sea tipo Duroc, también se puede resolver con estos sistemas, son adecuados. Hay que tener especial cuidado en el sello de los perímetros, la unión del Duroc con Duroc mismo en las esquinas o Duroc con losa. Como ahí quedan imperfecciones, o sea, a veces por las pendientes mismas de los elementos o por un corte quizá no tan preciso del Duroc, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar pues, un sello de Supersil P, un refuerzo de puntos críticos con membrana junto con el Fester CL52 y de esta manera vamos a lograr esa hermeticidad, esa permeabilidad deseada en nuestros baños y no importa que sean materiales ya prefabricados de esos que se construyen muy rápido. Entonces el beneficio va a ser doble. Ustedes van a tener un beneficio por construir rápido con Duroc, pero también van a tener un beneficio en el tiempo de impermeabilizar también muy rápido y poner en operación pues muy rápido todos nuestros sanitarios que de repente son un poco lentos o fueron un poco lentos. Actualmente ya tenemos soluciones pues, más rápidas integradas a estas nuevas tecnologías de construir. Siendo de esta manera hablar de elementos que contienen agua, ya les había dicho que en el caso de las cisternas pues son de los elementos más complicados y por lo tanto las albercas pues son los elementos aún todavía más complejos. ¿Por qué es complicado impermeabilizar una alberca? Bueno, pues porque primero son elementos muy grandes, tenemos agua de manera permanente que está sobre todos nuestros elementos y algo bien importante, tenemos muchas instalaciones, tenemos muchos elementos de otro material, PVC, metal, que cruzan nuestros muros de concreto, que las perfora, tenemos lámparas. Entonces es complicado. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones pues nosotros tenemos? Bueno, utilizar 2 líneas de productos para nosotros muy efectivas, pues principalmente utilizar la línea Nanotech,
que ahorita voy a hablar un poquito más a detalle de ella. Pero también podemos utilizar Fester C66. O sea, tenemos varias soluciones y en ambos casos son efectivas. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, como ya les había comentado, todos estos elementos que entran y salen de las albercas, como tuberías, lámparas, los rebosaderos, las salidas de agua, en fin, todo, hay que resolverlo primero rellenando la unión, porque son dos elementos diferentes. En la estructura siempre se dejan unas cimbras perdidas para poder pasar estos tubos posteriormente, pero bueno, habitualmente queda un espacio. Entonces, bueno, ese espacio conviene rellenarlo con un mortero de alta resistencia y que también es impermeable, que es Fester CM201. Después rematar muy bien, ya que tenemos muy bien anclada toda nuestra tubería, nuestras bajadas de aguas pluviales, colocar un sello de Fester Superseal P. De esta manera estamos asegurando que esos tubos ya no se muevan, que queden perfectamente sellados y que se puedan integrar a nuestra construcción. Posteriormente, ya de acuerdo a los dos sistemas, ya sea CR Nanotec 99 o Fester CR66, colocamos nuestro impermeabilizante en las 2 o 3 capas, en el caso de CR66, que nos indican las fichas técnicas, y podemos ya después, posteriormente, colocar nuestros acabados. En ambos casos, nosotros podemos poner un mortero de cemento arena y después colocar el acabado que mejor nos plazca, ¿no? Como en este caso los mosaicos venecianos, en fin, cualquier tipo de cerámico para albercas. De esa manera vamos a lograr una solución efectiva, aún cuando nuestras albercas estén en entrepiso o estén en azotea, que les comentaba de estas nuevas construcciones, que ya están siendo mucho más propositivas, en el sentido de que las amenidades que ofrecen a sus inquilinos pues dan soluciones más arriesgadas cada vez, como poner carriles de nado en entrepiso, poner carriles de nado en la azotea. Entonces, bueno, yo les quiero pues compartir que tenemos un par de sistemas que funcionan adecuadamente, porque en estas albercas que están adentro de la estructura, pues los problemas evidentemente se pueden hacer mucho más latentes que una alberca que está desplantada sobre nivel de terreno. Entonces, bueno, aquí, pues bueno, nuestra solución, les decía que les iba a hablar un poquito de Fester CR Nanotec. Es un sistema cementoso que se aplica también de manera muy sencilla. Hay que tomar algunas precauciones, leer la ficha técnica, pero es un sistema que funciona con nanoactivos. Estos nanoactivos penetran en los poros del concreto y en los capilares y se forman redes insolubles. Este sistema impermeabiliza y se queda como parte permanente del concreto, de tal manera que todas las porosidades y todos los capilares ya van a quedar obturados de manera permanente por este fenómeno químico que hacen los nanoactivos. Esta es una manera pues muy efectiva de impermeabilizar, porque además también tiene la característica de que puede autosanar. En algunas fisuras de hasta 0.4 milímetros, el producto tiene esta capacidad, como vemos en el diagrama de la derecha, tiene esta capacidad de generar esta multiplicación de los nanoactivos y obturar todos los poros. Entonces, bueno, tiene esas capacidades, es un sistema muy confiable. Tómenlo en cuenta, incorpórenlo a sus proyectos, tanto de reparación como de construcción nueva. Cualquiera de los dos, Fester CR Nanotec o Fester CR66. En ambos casos vamos a obtener soluciones adecuadas para uno de los problemas más complicados de la construcción, que es la elaboración de albercas y albercas en la superestructura, ¿no? Las fachadas es un tema también muy interesante. También aquí tenemos algunos productos que posiblemente no sean tan conocidos, pero espero que les resulte esta sorpresa muy, muy interesante. Hablamos de que, bueno, la fachada es la piel de la arquitectura, es decir, es esa envolvente, ¿no? Esa envolvente, pues por lo tanto es la que recibe pues toda la carga de la radiación solar, recibe la lluvia, recibe el polvo, recibe pues prácticamente todos los posibles males de la exposición a la intemperie. De tal manera que nosotros tenemos que tomar nuestras consideraciones, o sea, necesitamos proteger esa piel de nuestra arquitectura con un recubrimiento que sea impermeable, que sea resistente a la intemperie, a los rayos ultravioletas, a la lluvia, que esté tenazmente adherido a la estructura,
que sea fácil limpiarlo, que tenga una excelente apariencia y proteger pues tanto a los habitantes como a los objetos de valor de las casas. Entonces, actualmente también estamos viviendo otro fenómeno, así como les decía, la construcción vertical. Por otro lado, también la construcción residencial. Actualmente hay un movimiento de arquitectura que es primordialmente blanca. Entonces, bueno, nosotros tenemos una solución pues, muy atractiva, muy eficaz para resolver estos problemas, lo que venía planteado en la diapositiva anterior. Acryton Fachada Liso es un impermeabilizante acrílico para muros, o sea, es de baja viscosidad. Se aplica pues, principalmente a 2 manos, prácticamente como si estuviéramos pintando, pero estamos pintando con un producto de excelentes características porque, bueno, es 100% acrílico, lo cual ya nos da una ventaja muy importante, que vamos a tener una gran durabilidad. Con este producto, pues nosotros podemos aplicarlo sobre muros de fachada, sobre pues, pretiles, sobre, pues, bueno, prácticamente todo lo que forme la piel, plafones, muros de colindancia, en fin, ¿no? Entonces, este producto pues, se aplica como si estuviéramos pintando, de preferencia a 2 manos. Entonces, lo que nosotros vamos a formar es una piel 100% acrílica impermeable de alta calidad y de alta durabilidad. Con ello vamos a proteger nuestra construcción y, como les decía, junto con todas las medidas anteriores, todo este cúmulo de soluciones que estamos dando, lo que estamos haciendo es protegiendo la construcción para alargar la vida útil. Una manera muy efectiva de alargar la vida útil de nuestras fachadas es con este producto Acryton Fachada Liso. Es blanco, de tal manera que ustedes, bueno, como lo vimos actualmente, la construcción residencial es muy blanca, entonces es momento de empezar también a utilizar productos para impermeabilizar fachadas, no solamente pintar. Con este producto estamos impermeabilizando y estamos protegiendo nuestra construcción. Aquí vamos a ver pues, un video muy rápido de cómo se coloca el Fester Acryton Fachadas Liso. Como ya habíamos dicho, se pone a 2 manos, se puede poner con brocha, con rodillo, la superficie pues, de preferencia que esté limpia, en este caso pues bueno, ahí vemos una superficie que tiene escurrimiento, suciedad, de preferencia hay que limpiarlo y empezar a aplicar el impermeabilizante recubrimiento que se aplica pues como vemos a 2 manos. Tiene un excelente poder cubriente, como ustedes lo pueden ver, es la primera mano, el poder cubriente es casi total, de tal modo que en la segunda mano pues prácticamente ya estamos generando esa superficie protectora y esa superficie pues ya muy homogénea, de gran calidad, tanto técnica como estética. Entonces, bueno, puentea también algunas fisuras. Entonces, digamos que es un producto que de los que tenemos en el portafolio que nos interesa mucho que se utilicen porque les estamos acercando, al igual que con los otros productos, una muy buena solución, una gran protección para sus construcciones, sus habitaciones. ¿Qué sucede cuando también en esta nueva arquitectura residencial estamos viendo que no solamente hay recubrimientos que se tienen que impermeabilizar, también se están utilizando mucho elementos naturales, como en este caso canteras, el mismo tabique, alguna otra piedra, ¿no? Depende de la región donde nos encontremos. Entonces, un material muy interesante es utilizar el hidrofugante Festexsilicon. Este material de baja viscosidad que forma una película invisible, forma una protección que va a repeler el agua sin modificar nuestra apariencia natural de las piedras a las que vamos a proteger. Entonces nosotros lo tenemos que colocar sobre toda esta superficie. Al momento de aplicarlo pues sí se va a oscurecer porque es un producto líquido. Sin embargo, cuando los solventes se evaporen va a volver a tener su apariencia natural. Aquí estamos viendo bueno, ahorita lo vamos a ver en un video, pero en la foto de arriba a la derecha estamos viendo la superficie de la izquierda ya tiene Festexsilicon, la superficie de la derecha no tiene, entonces le estamos vaciando agua y aquí se ve exactamente lo que les quiero demostrar. Festexsilicon es un hidrorrepelente. ¿Qué sucede cuando nosotros utilizamos un producto de este tipo? Bueno, principalmente nosotros evitamos el paso del agua.
Pero recuerden, el agua que llueve en las ciudades importantes, o casi ya en todas las ciudades, no es agua pura, ya no es que nos pongamos a recibir agua potable, ni mucho menos. Es lluvia ácida. Esta lluvia ácida ya llega a nuestras construcciones con muchos contaminantes, CO2 principalmente, y después todas las partículas que están suspendidas en la atmósfera por la emanación industrial, por los autos, prácticamente todas las actividades que generan contaminación ambiental. Esto se integra al agua de lluvia, el agua de lluvia lo transforma en lluvia ácida, como sucede, y esa lluvia ácida lo que tiene la característica también de atacar todos los cementantes de las piedras, de tal manera que las va a degradar y se van a empezar a desmoronar, ¿no? Como sucede pues con los edificios antiguos, la catedral, Bellas Artes, que tienen ese problema acumulado durante muchos años. Entonces, bueno, les decía, es muy importante el uso de estos hidrofugantes, porque no solamente es el agua, sino que a través del agua entran contaminantes que son muy agresivos para las piedras. Entonces, al evitar nosotros el paso del agua, estamos evitando el paso de estos contaminantes y de estos agentes que van a dañar la cohesividad de nuestros elementos. Y vamos a tener como consecuencia una protección a largo plazo de nuestros elementos naturales. Entonces, bueno, aquí lo vemos. Se aplica solamente a una sola mano, como ya dije, no altera la apariencia. Permite respirar a la superficie porque no forma película. No forma prácticamente esa película como un barniz, sino que se integra a la piedra, funciona por penetración y va a lograr ese efecto de repelencia y que va a evitar los efectos negativos de la lluvia. Aquí vamos a ver un video de cómo está aplicándose en cantera natural, que con ello estamos protegiéndola. Fest Silicon, pues bueno, esa es la presentación comercial. Es un líquido transparente que son siliconas en un solvente, entonces también conviene utilizar mascarilla, equipo de protección. De preferencia hacerlo al aire libre, como aquí vemos. Se aplica con un aspersor sencillo. Vemos, es muy fácil, realmente es sencillo colocar este producto, o con brocha. En este caso, es para superficies verticales. Aquí lo pusimos sobre este pretil para hacer la prueba de repelencia, que ustedes verán lo que les comentaba, cómo satura la parte derecha donde no tiene y cómo lo repele absolutamente sobre la parte izquierda, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Cómo se forman, ese es el perleo que logra el Fest Silicon. Entonces, bueno, es muy efectivo para evitar que entre lluvia ácida a nuestra construcción, y con ello esa destrucción paulatina, lenta pero efectiva, de los cementantes de todas nuestras piedras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar también de otros dos elementos importantes en las construcciones, que son balcones y terrazas. Los balcones y terrazas también cada vez son más comunes en esta nueva arquitectura, tanto la residencial habitacional como la multifamiliar. Entonces, bueno, nosotros estamos sugiriendo la utilización de dos sistemas. Ya vimos el Fester CL52 en sanitarios. Bueno, importante que también lo podemos utilizar en balcones. En este primer punto, las fotos del lado derecho, estamos viendo la aplicación en balcones de 1 metro, 1,20 m de saliente. Entonces, pues como son elementos que están embolados arquitectónicamente, son cantilever o son volados, pueden tener mucho movimiento. Es muy importante utilizar sistemas flexibles. Fester CL52 es un sistema que tiene buena flexibilidad para recibir esos movimientos, y Fester CR66 también. En ambos casos se coloca 4 manos, los rendimientos son diferentes dependiendo de cada solución, y en ambos casos vamos a tener una solución efectiva. En ambos casos podemos poner recubrimientos pétreos sobre ellos en el diseño que nosotros hayamos elegido. Entonces, bueno, eso es en referente a balcones. Cuando hablamos nosotros ya de terrazas, que son elementos pues un poco más grandes, tenemos nosotros igual un portafolio de soluciones, un abanico un poco más amplio. Podemos utilizar Vaportight 550, podemos utilizar un sistema prefabricado, como vemos en la fotografía de arriba, considerando, por ejemplo, que las terrazas pues, son elementos mucho más grandes.
Si nosotros queremos utilizar Fester C66 se puede, sin embargo, hay que tomar nada más en cuenta la restricción de que las terrazas no sean mayores a 25 metros cuadrados. Si son mayores a 25 metros cuadrados ponemos Fester MIP y no vamos a tener ningún problema. Aquí es muy importante también tener sistemas flexibles porque las terrazas reciben la incidencia de rayos solares durante mucho tiempo, por lo tanto los movimientos de contracción y dilatación van a ser muy, muy marcados. Entonces es importante que tengamos sistemas que se estén moviendo adecuadamente de acuerdo a los cambios de temperatura. También por otro lado que funcionen bajo recubrimientos pétreos, que en este caso también cuando ustedes ponen en una terraza un recubrimiento pétreo es importante también que le dejen juntas, que no lo dejen a hueso, porque estos movimientos de contracción y dilatación van a hacer que nuestras juntas en los acabados se nos puedan dañar. Por lo tanto, se sugiere que se junten, no sé, 2 o 3 milímetros, que utilicen los aparadores que se recomiendan comercialmente y que hagan su colocación de su cerámico con juntas, ¿no? Que no lo hagan a hueso para no tener esos problemas. El sistema impermeable no se va a ver dañado, sin embargo, esta recomendación es para que su protección, su azulejo cerámico, pues funcione también a estos movimientos, ¿no? Entonces aquí tenemos tres soluciones, todas ellas adecuadas. Tenemos también que en las uniones de muros y ventanería, pues bueno, es necesario también utilizar selladores flexibles, selladores que también tengan pues buena adherencia, que sean multipropósito, es decir, que se puedan adherir en 2 diferentes materiales, que esa es la función de un sellador, ¿no? Que puedan adherirse sobre concreto o tabique, pero también sobre aluminio o vidrio o plástico, domos, en fin. Entonces, bueno, en ese caso también tenemos unas 2 soluciones muy efectivas para sellar todos estos elementos que pues existen también en las construcciones, ¿no? Como ya les había dicho, boquillas de puertas y ventanas, boquillas de uniones entre piedra, pues en las azoteas pues hay muchos techos de lámina, techos de domo, hay ductos, en fin, una serie de elementos que son de diferentes naturalezas y que conviene resolver con una transición de un sellador. Este par de soluciones que nosotros tenemos para ustedes también en el portafolio son Fester FT101 y FT201. Es una tecnología también muy buena, exclusiva de Fester. Tenemos que, como ventajas, muy buena resistencia a la intemperie. Algo bien importante, se pueden aplicar sobre superficies húmedas, es decir, en esta temporada de lluvia, si tenemos un problema en un domo, lo podemos resolver muy rápidamente y de manera muy efectiva. También adhieren a superficies lisas o porosas, es decir, pueden ser la transición, como les decía, entre un muro y un elemento de aluminio. Muy buena elasticidad, capacidad de movimiento alta, es del 25%, facilidad de extrusión, es decir, la facilidad con la que sale del cartucho. No son tóxicos y no manchan las piedras. Estos elementos, aquí vamos a ver la colocación. También tenemos el Fester Super Seal P. Vamos a ver un video rápido de cómo se coloca. Y pues bueno, este es Fester Super Seal P. Es un material de alta resistencia a la intemperie. Es de poliuretano. Es blanco, tiene un acabado muy, muy interesante, tiene un acabado muy, muy agradable. Se le puede dar con estas espátulas. Vemos la aplicación de este producto. Ustedes van a ver, eso es lo que decíamos, que la facilidad de extrusión es precisamente esa facilidad que tiene para salir del cartucho. Como ustedes ven, es una consistencia de una viscosidad muy baja, muy fácil de colocar. Se recomienda emboquillar, enmascarillar, con cinta, con masking tape, y después con estas espátulas de punta redonda hacer el acabado. Después se retiran las mascarillas, los masking tape, y después pues ya se da el acabado perfecto. Queda muy bien, forma piel muy rápida de tal manera que no se le pega el polvo ni la suciedad. Entonces de esa manera también vamos a tener una solución pues muy efectiva en el sellado de algunos elementos que de repente nos presenten algún problema en esta temporada de lluvias. Ya casi, a ver, espérenme, ya casi para ir cerrando esta exposición, vamos a hablar de los anclajes de elementos metálicos.
Otra familia de productos muy interesante que también conviene que tengan dentro de su kit de mantenimiento en casa es el anclaje químico. El anclaje químico son estos productos que están formados a base de resina, en este caso de poliéster, que vienen dos componentes dentro de un cartucho y que se utilizan para fijar todo tipo de anclajes de metal a concreto. Fundamentalmente funcionan para eso. Fester CF890 es un producto para resolver todas estas uniones, y cada vez nosotros tenemos que enfrentarnos a soluciones más de este tipo. Les comentaba desde el inicio que pues bueno, nosotros tenemos balcones, tenemos escaleras marinas, tenemos lavabos que tenemos que necesitan una fijación adecuada, y más recientemente pues la utilización de estas pantallas que cada vez son más grandes y que requieren un anclaje adecuado. Si nosotros utilizamos fijación mecánica en cualquiera de todos estos elementos, el mismo uso y la vibración hace que se vayan aflojando. La fijación mecánica la hecha a base de taquetes de expansión, taquetes convencionales, todos esos se van aflojando con el tiempo. La solución más efectiva y duradera, y que nos asegura inclusive con datos estructurales, es la utilización de un anclaje químico. Este anclaje químico, aquí vamos a ver que tiene pues características técnicas importantes. Cada anclaje que nosotros podemos utilizar en nuestra, por ejemplo, casa, puede tener arriba de 1 tonelada, dependiendo de la profundidad. Aquí es importante, son 3 cosas: la profundidad de anclaje, el diámetro del barreno y el elemento que nosotros vamos a utilizar como soporte. Entonces, bueno, les recomiendo que vean la ficha técnica. Aquí vamos a ver, casi para terminar, una aplicación en casa de un anclaje químico, que es la colocación tan común ahora de pantallas, ¿no? Estas pantallas que van con un soporte a la pared. La preparación de la superficie, pues bueno, es hacer barrenos 1/4 de pulgada más grande que el elemento que vamos a anclar. En este caso vamos a tener un perno convencional de 3/8 de pulgada, por lo tanto el barreno es de media pulgada. Vean la ficha técnica. La ficha técnica nos dice que para estos elementos pues tienen que ser de 3 pulgadas de profundidad. Hay una relación para todos los elementos que ustedes vayan a colocar. Entonces, para este caso en particular, el elemento de 3/4 de pulgada, barreno de media, profundidad de 3, y aquí vemos la colocación. Como ustedes ven, es un cartucho convencional. Adentro tiene 2 componentes que se mezclan al salir. Se coloca de adentro hacia afuera, y después nosotros, aprovechando que esté fresco, pues vamos a ir girando nuestros pernos y colocándolos de una manera sencilla, fácil, limpia. Y bueno, como ya les dije, cada uno de estos pernos, dependiendo del soporte y dependiendo del largo y todo eso, puede resistir más de 1 tonelada. Entonces, bueno, pues evidentemente la colocación de cualquier elemento, sean balcones, escaleras marinas, o en este caso, sea la colocación de una gran pantalla, pues puede resolverse de una manera muy limpia y muy efectiva. Entonces aquí veíamos, cada punto de anclaje puede resistir hasta 1 tonelada. Entonces, bueno, ya casi para cerrar y llegar a nuestra sección de preguntas y respuestas, bueno, les recuerdo que ahorita en temporada de lluvias, a través de nuestras redes de distribuidores, tenemos la promoción de temporada. Entonces, bueno, hay descuentos, facilidades también de pago en el caso de utilizar tarjeta de crédito. Les pido que se acerquen a su distribuidor más cercano a nivel nacional para que les comenten qué productos son los que están considerados en esta promoción. Entonces, bueno, si ustedes tienen alguna duda, nuestra red de distribuidores está en nuestra página web, que es www.fester.com.mx. Ahí adentro hay una pestaña que es para los distribuidores Fester. Aquí está el link, pero bueno, no es necesario que lo tomen ahorita. Entren a la página web y van a elegir, van a encontrar el distribuidor de su preferencia. Entonces, con ellos, con nosotros, con el área técnica de Fester, pues pueden encontrar toda la asesoría. Antes de entrar a las preguntas y respuestas, pues bueno, no hablamos de azoteas, el tiempo es corto, la información pues es mucha, pero bueno, les adelanto que hablaremos de azoteas y todas las soluciones para impermeabilizantes. El día 25 de junio habrá este próximo webinar
la Academia Fester los espera. Entonces, bueno, siendo de esta manera, les agradezco mucho su presencia. Vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes amablemente nos hicieron. Si se pone sistema prefabricado, también tiene que tener un recubrimiento, nos pregunta Mía. No, no necesariamente, Mía, muchas gracias por tu pregunta. Si se pone cisterna prefabricada, perdón, leí mal. Si se pone cisterna prefabricada, también se tiene que poner un recubrimiento. Depende del tipo de prefabricación, Mía. Si es una cisterna de por ejemplo, de estas como tinacos Rotoplas, no es necesario. Si es de concreto, porque también la hacen prefabricada, sí, ahí sí se recomienda, pero depende de que esté prefabricada tu cisterna, Mía. Si tienes los datos, pues los puedes enviar a mi correo o al chat y con gusto te damos la información precisa. Depende de tu material de construcción. Gracias, Mía. Genaro nos pregunta que en el caso de muros de casa que están expuestos a humedad ya con problemas, ¿cuál sería el mejor sistema a usar? Yo te recomiendo, como mencioné, Genaro, en la exposición del webinar, que retires aplanados y utilices el Fester CR65, que es un cementoso que tienes que colocar a 2 capas. Entonces con ello después repones tu aplanado y vas a evitar, ya te vas a olvidar de ese problema de una manera muy, muy efectiva. Fester CR65, Genaro. Muchas gracias por tu pregunta. Avisaí Francisco nos pregunta, ¿se pueden combinar varios productos a la mezcla de concreto para mejorarlo? Por ejemplo, el Festerbond con Festegral y con FibraFest. Depende mucho de las proporciones, Avisaí. Sí se puede, por ejemplo, Festegral y FibraFest, sí, por supuesto, porque uno va a mejorar la resistencia, digamos, perdón, se me fue la palabra. El FibraFest, al fisuramiento, perdón. El Festegral nos va a aportar a tener mejor comportamiento contra la humedad. Y el Festerbond nos va a ayudar en el tema de la adherencia. Sí se pueden, dependiendo un poco de para qué quieres la mezcla, pero digamos, ahorita que me estoy imaginando todo esto, es como un repellado, quizá lo que quieres hacer. Sí puede tener mejores propiedades con Festerbond, sí puede tener mejores propiedades con Festegral, y por supuesto que el FibraFest nos va a evitar el fisuramiento. Entonces, no están peleados. En este caso, Avisaí, no están peleados, sí se puede hacer. Muchas gracias. Gardel Octavio nos pregunta, si no quiero usar mosaico en una alberca, digamos, dejarlo aparente, el acabado funciona bien. En el caso de, estamos hablando, Gardel Octavio, si tú quieres dejar el Fester CR66, por ejemplo, es lo que quiero entender, yo te sugiero que sí puede quedar expuesto, pero yo te sugiero que lo recubras. Siempre es mucho más agradable para tu alberca, es agradable porque no va a dejar de ser un cementoso. No sé si estoy interpretando bien la pregunta, pero yo creo que sí te conviene por razones de uso, no quizá tanto funcional, sino por razones de uso, de que tengas que, pues no sé, ya ves el contacto del cuerpo, de los pies, las manos sobre un elemento que a lo mejor no es tan amable, sí te puede generar raspones. Entonces yo te sugiero que los recubras, porque, por ejemplo, no son recubrimientos arquitectónicos, hay que tener en claro, son elementos funcionales para hacer elementos estancos, ¿no? Elementos que no se les salga el agua, pero no, yo creo que para que ya sea una alberca pues, estética, así una alberca agradable, sí te sugiero que les pongas mejor un acabado, ¿no? También en la exposición a la intemperie, tarde o temprano va a hacer su trabajo de irlos dañando, ¿no? Entonces, pues lo mejor es un recubrimiento. ¿Sí, Gardel? Sí, no es arquitectónico, es funcional, es técnico. Otra pregunta. Para nivelación de azoteas, ¿qué producto recomiendan?
Bueno, ahí David, muchas gracias por tu pregunta. Te recomendamos hacerlo con un mortero convencional, 1-3. Utilizarlo pues como mortero. Le puedes agregar, como veíamos en la pregunta, hace 2 preguntas o 3, le podemos utilizar fibra Fest para mejorar su comportamiento al fisuramiento, y también le podemos poner pues, Festerbond para que adhiera correctamente. Pero te recomendamos un mortero convencional. Los morteros autonivelantes que yo hablé no son para exteriores. Los Teresit, te recomiendo que lo hagas de la manera convencional. Te va a funcionar muy bien y te va a salir a un costo mucho más adecuado. Y utiliza Festerbond y Fibra Fest, como ya te lo había comentado. Sí, David, muchas gracias por tu pregunta. Y pues no sé, sí, seguimos. César Horacio pregunta, si tengo fachadas con aplanado y pintadas, ¿puedo aplicar encima de ellos el acritón o solo es sobre muros nuevos? César, no, lo puedes aplicar perfectamente sobre fachadas con aplanado y pintadas. De hecho, el ejemplo que vimos en el video está aplicado sobre una fachada que ya tenía un recubrimiento. Entonces yo lo que te sugiero nada más es retirar partes sueltas o que estén dañadas. Si la suciedad está muy pegada, pues darle una lavada con agua solamente, y colocar el acritón fachada liso sobre una superficie más sana. Pero sí, puede ser utilizada. Una de las versatilidades que tiene este producto es que pueden ser para repintado también. Sí, por supuesto, sin problema, César Horacio. Muchas gracias. César Alberto ahora pregunta, ¿el impermeabilizante color blanco para fachada puede servir de fondo para recibir otro color? Sí, por supuesto también, César Alberto, sí se puede utilizar para recibir otro color. No tiene ningún inconveniente. Yo sugeriría nada más que si estamos poniendo que es 100% acrílica, que tu recubrimiento final sea de unas características similares, ¿no? 100% acrílicos. Pero sí, por supuesto, César, sí se puede. Alan Laiseca, el Festex Silicón, supongo, ¿lo puedo aplicar sobre madera? Gracias gracias a ti por la pregunta. No, el Festex Silicón no se puede aplicar sobre madera. Está diseñado para elementos pétreos, cantera, concreto, tabique, o sea, no, sobre madera no te va a funcionar. Para ese tenemos un tratamiento preventivo contra polilla y comagén, que es el Festermicide, que tiene un funcionamiento totalmente diferente. Pero bueno, ya para contestar concretamente la pregunta, no, Alan, no lo puedes, no es recomendable no vas a tener ningún efecto. El efecto esperado, pues. Sí, gracias. Carlos Segovia pregunta, cuando es más de 25 metros de terraza o losa, ¿qué se recomienda aplicar? Pues cambiamos Carlos Segovia, cambiamos a un sistema Festermip, que pues, no vas a tener absolutamente ningún problema. También puedes poner Vaportight, aunque en estos dos casos, pues si se trata de recomendar un sistema pues, bastante confiable y fácil de aplicar, es el Festermip. Sí, sin duda, el Festermip te resuelve también muy rápidamente. Puedes caminar sobre él, puedes poner el acabado que gustes. Es muy confiable, es muy versátil. Es muy buen soporte para prácticamente cualquier tipo de acabados. Y sí, sin problema, Carlos Segovia. En terrazas, ¿no? Sí. Ariel nos pregunta, buenos días, ¿el anclaje Fester 890 se puede aplicar para pegar piedra o resanar muros de piedra? Caray, es buena pregunta. Sí tiene cualidades adhesivas, Ariel, sí tiene buenas cualidades adhesivas. De hecho, es muy buen adhesivo. Por supuesto que yo creo que sí, para pegar piedra. Para resanar muros de piedra no estoy tan... sí lo puedes poner, o sea, la respuesta es sí se puede poner para resanar, pero no estoy tan seguro que tan barato te vaya a salir. O sea, nosotros también estamos encargados de cuidar tu economía pues, en todas las aplicaciones, hacerlas efectivamente y a un costo pues, accesible. Te va a salir muy caro. Para resanar
depende de qué tamaño sean los rezanes. O sea, haz de cuenta, si quieres poner un rezane, no sé, de un taladro, pues sí, bueno, sin problema, ¿no? Pero si son rezanes grandes, creo que va a salir muy caro. Hay mejores materiales para hacer esos rezanes. Pero para pegar piedra, una piedra o 2 piedras, sí, por supuesto, tampoco me estoy imaginando que vayas a pegar muchos metros. Pero sí, para hacer pegar una piedra o resanar una piedra así en una fachada, lo puedes hacer, pero ya en usos más grandes te va a salir muy caro. Pero sí, es un adhesivo, de hecho el 890 es un adhesivo. Entonces, gracias, Ariel. Y pues bueno, pues muchas gracias, les agradezco su tiempo, nos pasamos unos cuantos minutos, bueno, no pasa nada. Les recuerdo que, pues bueno, ya les compartí la página de Fester, la página web, que nos visiten en nuestras redes sociales. Ahorita hay una campaña pues muy intensa por temporada de lluvias, por cosas que está haciendo la empresa en redes. Entonces, bueno, les pido que nos sigan en Facebook, estamos como Fester México, en LinkedIn también como Fester México. Estos webinars quedan grabados y posteriormente se suben al canal de YouTube de Fester México. También cualquier duda, ya les había dicho, sean conmigo, gerardo.rodriguez@henkel.com o al correo de la Academia Fester, que es capacitación-medio fester@henkel.com, donde contestaremos con gusto estas dudas o cualquier otra duda en general. Pues les agradezco su paciencia y su interés, y pues bueno, nos vemos en junio para el otro curso de sistemas impermeables, y terminar de hacer este recorrido que iniciamos hoy y que pues bueno, continuará. Espero que les haya sido útil, fructífero para las labores que desempeñan, que los conocimientos aquí plasmados los utilicen en pro de conservar sus inmuebles, sus casas, las de sus clientes, en fin, y estamos para servirles. Entonces, pues bueno, muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana.